Ahora, Connie, tengo que contarte que estamos en comunicación telefónica con una nota muy interesante. Es Timoteo Marchini. Él es investigador del CONICET, profesor de la UBA y colaborador del sitio El Gato y la Caja. Bueno, él se especializa en contaminación ambiental y efectos sobre la salud, y un poco vamos a abordar esto mientras vamos enlazando con otros temas. Muy buenos días, Timoteo. Beba Córdoba y Connie Cherep te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, Gracias por muy la bien. invitación. Bueno, queríamos hablar un poco del contexto en el que estamos. Tenemos en cuenta que ahora estamos con el tema de la quema de pastizales, con el humo y todo, pero en un inicio, en la cuarentena, el clima cambió y es como que el humo bajó y se dejaron ver ciertos lugares. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué pasó en un inicio con la pandemia y el ambiente? Bueno, lo que ocurrió cuando empezaron los países a entrar en cuarentena para frenar la movilidad, el transporte y demás, para hacerle frente a la expansión del COVID, lo que ocurrió es justamente por usar cada vez menos combustibles fósiles para el transporte, la industria y demás, se observó rápidamente una mejora importante y significativa en la calidad del aire que respiramos, principalmente en las grandes ciudades. Esto empezó en China primero, y a medida que fue expandiéndose la pandemia y fue yendo país tras país. Por ejemplo, después de China esto se vio en el norte de Italia, después en el resto de Europa, después en Estados Unidos e inclusive se vio en nuestro país. Esto, Producto principalmente, sí, perdón. no, eso te iba a preguntar, ¿por qué se daba esta situación? Esto se da principalmente por en las grandes ciudades el principal contribuyente a la contaminación ambiental es el transporte, ¿sí? Y la industria. Utilizar combustibles diésel y gasolina para el transporte público, los autos, también aviones, obviamente. Y bueno, cuando hubo unas medidas tan estrictas de reducción de la movilidad, lo que ocurrió fue justamente esto: disminuyeron las emisiones y algunos de los principales contaminantes disminuyeron hasta un 50%. ¿Sí? Esto es una disminución importantísima, extrema, inclusive te diría, que tiene que ver con la magnitud de las medidas que se tomaron para frenar el avance de la cuarentena. Pero rápidamente, inclusive en horas, te diría, y hasta en menos de un día, ya se vio esta disminución muy, muy importante. Todo esto se hizo con mediciones satelitales, ¿sí? Ajá. Principalmente de mediciones de la calidad de aire en la atmósfera por mediciones satelitales de satélites de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Y en nuestro país esos datos los analizó la CONAE, Ujú. y lo que se vio, hay algunas publicaciones interesantes, lo que se vio que en las principales ciudades, Buenos Aires, pero también Rosario, Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza y en Tucumán, en las ciudades más pobladas, se vio este tipo de disminución de las emisiones de contaminantes y la consecuente mejora de la calidad de aire. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Crees que se puede sacar algo positivo al ver que cuando el humano se calma, el clima o la naturaleza comienza a surgir nuevamente? Totalmente, totalmente. Una cosa a tener en cuenta es que esta mejora en la calidad del aire es algo totalmente transitorio, ¿sí? Porque en el Ujú. momento en el que los países fueron saliendo de la cuarentena y retomando sus actividades normales, el aire volvió a ser tan malo como antes, Claro. ¿sí? Ujú. Pero, o sea, esto quiere decir que, bueno, es bastante reversible y dinámica la situación y no es una solución entrar en cuarentena para mejorar la calidad del aire, porque, bueno, hay todo un montón de problemas que le siguen y no es el camino. Pero sí, esto demuestra que el camino a seguir para mejorar un poco qué es lo que está pasando en en esta situación. Por ejemplo, es justamente lo que se necesita, esto de políticas públicas o decisiones de los gobiernos que sean tomadas por los individuos y generen estos cambios de actitud y de comportamientos que
en fin, terminan reduciendo las emisiones de contaminantes y mejorando la calidad del aire, justamente. Bien. Mateo, buen día, soy Connie, mucho gusto. Te agrego Hola, este buen día. tema, la contradicción de que a la vez de que la pandemia nos permitió percibir que podemos hacer un cambio en el ambiente, en el aire, que consumimos y darle un poco de respiro al planeta, al mismo tiempo en estos días se ha dado este fenómeno de los incendios en las islas y de las quemas, que ha generado un ecocidio, pero que además está generando un enorme problema en las ciudades a la vera del río Paraná, en torno a la respiración y al humo. ¿Dónde lo encajás a eso? ¿Cómo lo encajás si es que lo encajás en algún lugar? Sí, obviamente, desde ya que está relacionado, y quizás también me gustaría agregar un poco de mayor información al respecto, porque como que no es todo lo mismo, ¿no? En cuanto a los contaminantes del aire y los efectos sobre la salud. Es tremendo lo que está pasando en el delta de Paraná en cuanto a la pérdida de los ecosistemas y en cuanto a la salud de las personas que están alrededor, ¿no? Desde ya que respirar ese humo trae un montón de irritación ocular y respiratorias y demás, y si hay personas especialmente susceptibles pueden llegar a tener verdaderos problemas, por ejemplo, que se agrave la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también si tienen algún tipo de alergia esto se puede empeorar y demás. Por otro lado, no es lo mismo el humo y los distintos contaminantes que provienen de la quema de pastizales, por ejemplo, ¿sí? Y de fuentes naturales, de biomasa, respecto de las partículas y los contaminantes que provienen de la quema de derivados del petróleo, que son los que se utilizan para combustibles y diésel y demás, ¿no? Es como que químicamente tienen algunas características distintas. Principalmente el tamaño, y eso tiene que ver con qué tan profundo penetran en el sistema respiratorio, generando un efecto tóxico. A esto es, en las fuentes naturales, como la quema de pastizales y demás, lo que se genera es principalmente una irritación local, o sea, en los ojos y en el pulmón, y afecciones respiratorias. Sin embargo, aproximadamente el 80% de las muertes que se encuentran asociadas a respirar aire de mala calidad se deben a enfermedades del corazón a largo plazo por exposiciones crónicas y demás. Enfermedades del corazón como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Con esto lo que quiero decir es que el efecto sobre la salud que se produce en este momento sobre las personas que están ahí a la vera del río y demás, en la mayoría de los casos debería ser una condición relativamente transitoria y reversible, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, seguirlo y demás, pero si lo que nos preocupa es la calidad del aire, el problema es mucho más grave por otro lado, ¿sí? Como te decía, el aire que respiramos y el comportamiento que tenemos principalmente las personas que vivimos en las grandes ciudades, en cuanto a la movilidad, en cuanto a las industrias y demás. Bien. Te consulto, porque no estás en Argentina vos, ¿estás en Alemania, puede ser? Así es, estoy en Alemania en este momento. Bien, ¿querés contarnos qué estás haciendo por allá? Una buena entre tantas malas. Sí. Sí, justo, o sea, yo hace unos años ya que trabajo en colaboración con un grupo de cardiólogos acá en el Hospital Universitario de Friburgo, es en el suroeste alemán, es en la Selva Negra, tratando de entender un poco justamente los mecanismos a través de los cuales la contaminación del aire y el aire que respiramos genera este efecto adverso sobre la salud. Y bueno, vine varias veces y me vine en diciembre y acá me quedé porque no puedo volver todavía. Lamentablemente tengo ganas de ir a abrazar a mis viejos. Claro, sí. ¿Intentaste volver este año? Y tenía mi pasaje de regreso para septiembre, pero está cancelado, obviamente. Claro. Y bueno, nada, o sea, también por cuestiones del trabajo y demás, en este momento tiene más sentido que esté acá, principalmente porque acá se manejó muy distinto. No hubo una cuarentena tan estricta. La mayoría de los lugares siguió funcionando, obviamente con un montón de restricciones y de restricciones en la movilidad y de la cantidad de gente y de la distancia y demás,
pero se mantuvo una cuestión de tratar de que todo siga funcionando y de dirigir más esfuerzos y recursos en fortalecer el sistema de salud, ¿no? Claro. Entonces, acá prácticamente empezamos, hubo encima hay unas cuestiones en cuanto a las libertades, en donde los alemanes son muy recelosos, entonces cualquier acción en contra de las libertades es muy mal tolerada, Claro. porque, bueno, tiene que ver con cuestiones históricas, ¿no? Timoteo, ¿cómo está? Pero bueno, sí. No, te preguntaba cómo, digamos, cuál es el nivel de estadística respecto a lo que ustedes denominan allá en Europa, digamos, la nueva ola de coronavirus, porque en España está siendo un desastre, no tan grave como el comienzo, pero ¿qué pasa en Alemania? En Alemania, digamos, ¿qué es lo que funciona hoy? ¿Ahí las estadísticas son altas, son bajas, recrudeció? ¿Cómo lo ves? No. Sí aumentó respecto de las últimas semanas, pero la densidad de casos está en menos de 1.000 por día. Sí, o sea, no es demasiado y está bastante controlado en ese sentido. Y también tiene que ver, yo creo que más allá de la inversión y de las diferencias en el sistema de salud y la preparación, lo que sea, creo que tiene que ver con una cuestión de comportamiento de la sociedad y de cómo funciona. Acá la mayoría de la gente vive en otra ciudad distinta a la de sus padres y ninguno volvió, por ejemplo, porque bueno, hay mucha movilidad dentro del país y demás. Y después también una cuestión del comportamiento de que, sinceramente, no les cuesta demasiado tomar distancia a los alemanes. Son una sociedad bastante fría en ese sentido, entonces, bueno, nada, están un poco acostumbrados. Claro, sí. La distancia para ellos no es algo ajeno, sino que no ya viven problema. así, claro, totalmente. Exacto. El comportamiento es totalmente distinto a lo que puede ser en Italia, en España y en países más latinos, en donde necesitamos un poco más de calidez. Por suerte, ¿no? Pero bueno, a veces en algunos momentos se complica regular ciertos comportamientos. Bien, bueno, entonces creo yo que debemos tener que hacer como una revisión de nosotros mismos, del cuidado del medio ambiente en relación a esto. Incluso la Organización Mundial de la Salud destacó que hubo menos muertos por contaminación y por accidentes también, accidentes de tránsito. Exactamente. Sí. Respecto a los accidentes, eso fue bastante importante cuando la cuarentena era más estricta. Y respecto de la contaminación y la calidad de aire también. De hecho, hay pocos estudios por ahora, pero van a ir apareciendo seguramente en los próximos meses, como para ponerle una magnitud. Algunos de los cálculos que se hicieron fue en China y en Europa, ¿sí? En donde, producto de la mejora de la calidad de aire por la cuarentena, se previnieron aproximadamente unas 10.000 muertes solo en marzo, muertes relacionadas a enfermedades que no están asociadas al COVID y que sí están asociadas a respirar aire de mala calidad, como las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Aproximadamente unas 1.000 muertes, unas 12.000, 13.000, solo en un mes estamos hablando, ¿sí? Uh-huh. Igualmente no es una cuestión de comparar, sino de aprovechar la situación. Me parece que es fundamental la información que se generó en estos últimos meses respecto de lo que es la calidad del aire y demás, como factor ambiental que predomina y determina la capacidad de respuesta que tiene una persona frente a una enfermedad, ¿sí? A cualquier enfermedad, especialmente, por ejemplo, en este caso respiratorias. También se ha asociado y se han hecho algunos estudios en donde se cree que en algunos lugares donde el coronavirus fue especialmente letal, como en Lombardía, como en algunas ciudades de China y demás, eso puede estar asociado a altos niveles de contaminación, porque uno de los efectos es que, respirar aire de mala calidad deprime el sistema inmune para hacerle frente a este tipo de infecciones respiratorias. Entonces es como un doble beneficio, y me parece también que es una cuestión de
aprovechar el momento, la evidencia, como para repensar algunas actitudes. Es innecesario que todos nos movamos para el mismo lugar, en el mismo momento, en los que tienen suerte, en un auto que no comparten y demás. Hay también unas cuestiones respecto a comportamientos en el consumo, al sistema agro, que tampoco es demasiado sustentable en este momento, por lo menos en la mayoría de las actividades de nuestro país. Y bueno, es un momento, me parece, para repensar esas cosas que bueno, nada, es para el beneficio de todos, al fin y al cabo. Siempre se ha puesto en duda la existencia o no de este tipo de efectos y la calidad del aire y demás, y me parece que después de lo que se generó como información y evidencia científica en estas últimas semanas, no es una cuestión de creer o no creer, sino de ignorar o no ignorar la evidencia que ya está disponible y hacer algo al respecto. ¿Y qué visión tenés vos a futuro de cómo nos vamos a comportar el resto del mundo? Yo creo que yo soy muy optimista. Me parece que hay una cuestión que ha cambiado en los últimos años acerca de, bueno, tener un poco más de conciencia ambiental, del reciclado, de los distintos comportamientos y demás. Y algo que a mí también me da mucha esperanza es que uno de los principales reclamos y pedidos de cambio de actitudes y de repensar y de presión sobre el Estado para que haga algo, viene de los más jóvenes. Sí. Hay movimientos como Jóvenes por el Clima y demás que han juntado por este tema de la quema de humedales, inclusive ayer más de 50.000 firmas para reclamar, inclusive Greta Thunberg fue una de las personas que firmó. Hay una cuestión internacional detrás, o sea, es grande lo que está pasando en cuanto al reclamo de mejores condiciones. Exacto. Y esto está impulsado principalmente por la gente más joven, que me da mucha esperanza, ¿no? Porque ya vienen con otro chip, es lo que acá siempre lo hablamos con Connie y nos damos cuenta que los chicos ya vienen con otro chip y con mucha más conciencia que la que podamos tener nosotros, que incluso siendo jóvenes, creo que los más chicos ya la tienen recontra clara. Seguro, y eso es algo muy bueno, no sé, inclusive van a empezar a aparecer algunas carreras universitarias, ya hay algunas en cuanto bueno, economía asociada al ambiente y a cuestiones más sustentables en el agro, y ya como que se va mezclando todo, y esto es importante, me parece, poner esta perspectiva ambiental en la toma de decisiones, en la discusión de las leyes, en los comportamientos individuales, porque nadie dice que siempre se planteó como una dicotomía. Perdón si me estoy extendiendo demasiado, ¿no? No, está buenísimo. Siempre se planteó como una dicotomía esto, bueno, a ver, conservamos el ambiente, pero esto genera una inversión y es un problema de ricos y demás. Y eso, desde mi punto de vista, es algo completamente falso. Porque, dos cosas. Primero, hay con respecto a la contaminación ambiental, hay algo que es muy claro, que por lo general los porcentajes más ricos de las distintas sociedades son los porcentajes, la gente que más contamina. Sin embargo, la parte de la sociedad que está en los estratos más bajos de la escala social, en cuanto a ingresos o nivel socioeconómico y demás, son los que más sufren estas consecuencias, ¿no? De hecho, por ejemplo, si lo piensan como cuando hay inundaciones, por ejemplo, en esa zona, o incluso las gentes afectadas por estos cambios en el clima, principalmente los primeros que se ven forzados a mudarse porque se inundó son las personas de menor nivel socioeconómico, ¿sí? Esto lo que quiere decir que invertir esfuerzos y dinero en tratar de hacer algo respecto de incluir esta perspectiva ambiental en los distintos aspectos de nuestra salud es también tratar de invertir, en enfocarnos en equilibrar las diferencias y las desigualdades que tienen las personas. Totalmente. Bueno, sí, algo integral. Desde esa mirada siempre tenemos que abordarlo. Bueno, Connie, no sé si te queda algo para preguntarle a Timoteo,
No, fue un placer escucharlo, de verdad, Timoteo, muchísimas gracias. En general, todos los que están laburando en El Gato y la Caja están haciendo un gran laburo de muchísima concientización en un montón de temas, y está bueno que... yo lo que digo siempre es qué bueno el laburo del divulgador. El divulgador es un tipo que deberíamos reproducir divulgadores, creo que el mundo sería mejor. Todo esto que hablamos de vuelta está, o sea, no lo digo yo, todo el trabajo que se hace, porque hay divulgadores en donde es como que está su nombre y lo dicen y demás. En el caso específico del Gato y la Caja, yo lo disfruto, de hecho, día a día, en compartir puntos de vista, en ser cuestionado internamente en cuanto a una idea, en cuanto a comunicar una cosa a otra, de forma tal que lo que sale como producto final pasó por un grupo de gente que lo masticó y lo apiedró, que es muy enriquecedor, ¿sí? Entonces es como un proceso que hace que, por lo menos desde nuestro punto de vista y con el amor con el que hacemos estas cosas, sale como sale, ¿no? Entonces todo esto, justamente lo que les estoy contando tiene que ver un poco, viene de lo que yo he investigado como científico y demás, pero inclusive creo que mucho más sobre lo que he compartido con los distintos integrantes del Gato y la Caja respecto de este tipo de perspectivas. O sea, hay cuestiones sociales, políticas, culturales y demás que están lejísimos de un laboratorio de investigación. Y en esa interacción me parece que hay un buen producto. Absolutamente. De paso, recomendamos a todos los que están escuchando que entren al Gato y la Caja, que es un medio independiente y que persigue básicamente bajar la ciencia y el conocimiento a través de diversos formatos a la gente común. Y eso es muy valioso. El compartir el conocimiento implica, entre otras cosas, tratar de traducirle la complejidad del conocimiento a los que no conocemos demasiado, a los que somos apenas observadores y lectores de todo esto, y ustedes están haciendo un laburo extraordinario. Así que felicitaciones y gracias por el contacto. Y no es menor decir que tiene un nivel de diseño increíble, que el diseño lo es todo, y que da gusto entrar a El Gato y la Caja porque realmente es hermoso verlo. Bueno, te agradecemos, Timoteo. Y hay de todo también. Lo que más me gusta a mí en cuanto a experimentos sociales, hay de todo. Lo que más me gusta a mí es el botón random ya fue, cuando no encontrás lo que querés y te tira algo. Me encanta ese botón. Muy divertido. Bueno, nos esperamos entonces. Bueno, muchas gracias, Timoteo. Saludos, hasta pronto. Gracias por la buena onda. Hasta pronto. Ahí escuchábamos a Timoteo Marchini, investigador del CONICET, profesor de la UBA y colaborador del sitio El Gato y la Caja.